Mm. Bueno, pues vamos a dar un minutito más a ver si se conectan y si no, bueno, pues ya comenzamos. El día de hoy esperemos tener un poquito más de alumnos, ojalá, y vamos a esperar. Yo creo que ya vamos a compartir pantalla, porque aparte es muy largo el tema, la verdad. Entonces, vamos a, vamos a ponerlo ahí, a ver si alguien más se conecta. Y si no, bueno, pues vamos a iniciar nuestra presentación, una presentación que estuvo plagada de situaciones, ¿no? Pero bueno, pues así son a veces las presentaciones. La hicimos dos, tres veces, me parece, en fin, esperemos que no haya problema con esta. Bueno, pues lo primero que tenemos que establecer es que esto es el software de gestión de proyectos, tema número 4, si no me equivoco, y bueno, pues ya más, ya solamente estamos a un tema de determinar nuestro plan de estudios, nuestro programa de estudios, perdón, y por lo tanto, bueno, pues el software de gestión de proyectos no, es como difícil de establecer un solo tipo y más optamos por la posibilidad de hablar en general del proyecto. Así lo encaramos, así lo desarrollamos y bueno, pues ese es el ángulo y la perspectiva que le vamos a dar, ¿vale? Entonces, pues nos vamos a ir un poquito rápido porque son muchísimas diapositivas. Y bueno, tenemos básicamente, tenemos software de administración y control de proyectos y aquí tendremos que ir a la base, ¿no? O sea, hay elementos que son rutinarios, ¿no? De Windows que se pueden utilizar y que, bueno, pues están a nuestra disposición como parte de, pues, de Microsoft, ¿no? De alguna otra manera. Y entonces vamos a hablar que pues los procesadores de texto, los procesadores de datos, las opciones gráficas son herramientas necesarias para pues trabajar o cualquier gestión de proyectos, ¿no? En todos sus ámbitos. Así que en ese sentido, pues, el software es genérico, ¿no? No hay como nada en especial. Pero si nosotros hablamos de software de administración y de control de proyectos, pues son herramientas que nosotros tenemos para planificar, organizar y ejecutar proyectos de manera eficiente, donde se permite gestionar tareas, asignar recursos, monitorear el progreso y colaborar con el equipo de forma efectiva, ¿no? Y bueno, pues normalmente para ahorrarnos costos y para que no tengamos que sufrir por capacitación, lo que hacemos es pues, utilizar la base de Windows, ¿no? O la base de Microsoft, pues, como ustedes quieran llamarle, para poder desarrollar nuestra planificación, nuestra organización, nuestra ejecución y nuestra evaluación del proyecto, ¿no? Entonces, así le hacemos. Luego tenemos los comandos de software de proyectos, que, bueno, en ese sentido, los comandos de proyectos son instrucciones específicas que permiten realizar tareas como gestionar tareas, asignar recursos, controlar plazos y monitorear el progreso del proyecto. Estos comandos pueden ser utilizados a través de una interfase gráfica de usuario o a través de comandos de texto en línea de comandos, ¿no? Y aquí, bueno, pues ya tendremos la posibilidad de ejecutar el comando que más nos convenga, que muchas veces los ocupamos o los ejecutamos, pero realmente de manera automática, ¿no? Incluso ni siquiera le damos la importancia que esta tiene. Hay ocasiones en que hay gente que tampoco los conoce en lo absoluto, ¿no? Y luego tendríamos los comandos comunes en software de gestión de proyectos, y en ese sentido tendríamos los software de gestión de tareas, ¿no? Cómo crear tareas, agregar nuevas tareas al proyecto, editar tareas, modificar detalles de tareas existentes y, en su caso, eliminar tareas, ¿no? Donde vamos a remover tareas de la lista. También vamos a hacer la gestión de tareas
para la asignación de tareas, donde los miembros del equipo deben saber qué tienen que hacer, el establecimiento de plazos, donde tienen que definir fechas de inicio y finalización de la tarea, y tienen que tener dependencias, cómo se establecen las relaciones entre departamentos y entre puestos para que el trabajo no tenga retrasos. Por lo tanto, también tenemos gestión de recursos en cualquier proyecto, lo vamos a tener sin importar de qué tipo de proyecto estamos hablando, dónde vamos a asignar recursos, ya sea en el personal, ya sea en recursos materiales, ya sea en recursos tecnológicos, y aquí, bueno, ya dependerá de cada uno de los tipos de proyectos que nosotros tengamos para determinar qué es lo más adecuado para el proyecto que vamos a desarrollar, ¿no? Hay ocasiones en que pues, las empresas que se dedican a gestionar proyectos ya tienen sus oficinas, ya tienen sus recursos y entonces en ese sentido pues no se tiene que gastar más, ¿no? Hay empresas que deciden incursar en nuevos proyectos y de alguna otra manera pues eso les origina comprar nuevas tecnologías que de repente podrían ser necesarias, ¿no? También vamos a tener que monitorear los recursos, donde vamos a ver el estado de los recursos asignados, ¿no? Como parte presupuestal de cualquier proyecto y vamos a cambiar también la asignación de recursos en el caso de que los involucrados o los beneficiados nos estén solicitando algunos ajustes diferentes y que, bueno, pues esto origine cambios en la parte presupuestal y tengamos que jalar recursos por el momento de donde se pueda, ¿no? Y ya después tendremos la posibilidad de, bueno, pues, cobrarlos, ¿no? Sin ningún problema. Luego tendríamos el control de plazos, ¿no? Que dentro del control de plazos vamos a establecer el cronograma, ¿no? Y el cronograma va a definir cronograma de inicio y finalización del proyecto. Y este es muy importante porque va a estar enfocado en los objetivos y en los resultados y en todos aquellos detalles que el beneficiario del proyecto quiere que nosotros hagamos, ¿no? Hay ocasiones en que tenemos beneficiarios o clientes muy especiales, muy difíciles y nos van a pedir muchas cosas. ¿No? Entonces, mientras más podamos platicar con ellos, mientras más podamos ajustar lo que quieren, mejor será el resultado que podamos tener. También vamos a tener la actualización de actualizar progresos, donde vamos a mantener el proyecto actualizado con el progreso de la tarea, que esto no es otra cosa más que la evaluación que nosotros haríamos. Y luego vamos a emitir, ¿no? Dentro del desarrollo de la gestión del proyecto, lo que es la visualización de diagramas de Gantt, ¿no? Para analizar el tiempo con la operación y el cronograma con el gráfico de Gantt, con lo cual nosotros de manera básica estaríamos ajustando las etapas del proyecto a pues un periodo pues, específico, ¿no? Y también podríamos mostrar el cronograma del proyecto en un diagrama de Gantt, ¿no? Todo con la intención de hacerles saber a las personas que tienen cierto periodo de tiempo para hacer las cosas y que en proyectos, sobre todo externos, pues el tiempo es muy valioso, ¿no? Porque no se va a recuperar. También tendríamos que monitorear los plazos, donde vamos a identificar tareas que estén retrasadas o en riesgo, ¿no? Y aquí, bueno, tendría que ser un proceso normal y natural que nosotros estaríamos desarrollando, ¿no? Y de alguna otra manera, bueno, pues eh, tendríamos la posibilidad de, eh, bueno, pues ver cómo vamos en los plazos, cómo vamos en el cronograma y si es que vamos atrasados, hacer ajustes o si es que vamos en tiempo y en forma, bueno, pues seguir trabajando a ese ritmo y si vamos en holgura, bueno, pues ahí no podremos hacer como mucho, pero sí revisar hacia dónde nos vamos a dirigir. Después vendría lo que es la gestión de los archivos, que aquí parece como muy simple, pero hay ocasiones en que tenemos errores. Sería como subir archivos, ¿no? Agregar archivos al proyecto.
que aquí estamos hablando de a lo mejor de mucha información y tendríamos que tener un cierto cuidado y un tratado para que la información pues se mantenga en la actualización correspondiente y de alguna otra manera tengamos la posibilidad de tener bien claro dónde está cada uno de los archivos, ¿no? También viene la parte del cómo vamos a descargar los archivos, ¿no? Aquí vamos a obtener archivos del proyecto y vamos a crear carpetas donde vamos a organizar los archivos del proyecto, pues obviamente en carpetas que para efectos del proyecto deberán tener cierto nivel de orden. Luego pasaríamos a lo que es el diseño de un proyecto. Donde, bueno, pues básicamente ya aquí hemos platicado con los involucrados, hemos platicado con los beneficiarios y hemos llegado a qué? A un acuerdo, a un consenso de qué es lo que se tiene que hacer, cómo es que se tiene que hacer y cuál es la parte presupuestal que nos van a ofrecer y cuál es el periodo de tiempo en el que nos vamos a involucrar en el proyecto, ¿no? Y todo esto lo debemos considerar para ver si estamos en tiempo, en forma, si estamos en tiempo y en forma y sobre todo si estamos en presupuesto, ¿no? Si vamos a obtenerle una ganancia del proyecto que vamos a desarrollar, ¿no? Y entonces en ese sentido, bueno, pues tendríamos la posibilidad de ajustar lo que el cliente pide, lo que el usuario pide y de alguna otra manera, bueno, pues que las cosas funcionen de la mejor manera posible. También el diseño de un proyecto implica la planificación detallada de los objetivos, ¿no? Estructurar todos los componentes que integran el proyecto, determinar tareas para todos los involucrados y determinar en qué fechas y bajo qué criterios de entrega se va a hacer el proyecto, ¿no? Esto con la intención de asegurarnos un éxito pues alto, ¿no? Por lo tanto, es un proceso inicial crucial que define la hoja de ruta del proyecto y la alinea con los objetivos que deben ir trabajando de manera paralela, ¿no? Sin que tengamos que parar porque no hemos analizado algunas cosas o porque algunos objetivos todavía ni siquiera los cumplimos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, deberíamos de ser, pues, muy precavidos, ¿no? Para que estas situaciones no nos estén pasando, no se estén presentando y de alguna otra manera, pues, estemos trabajando bien. Y luego vendría lo que son los pasos claves en el diseño de un proyecto. Y dentro de estos pasos claves, nosotros vamos a considerar a los siguientes. En el número uno, la definición de los objetivos, ¿no? Donde vamos a establecer claramente lo que el proyecto busca lograr y cuáles son los resultados esperados. Y aquí, bueno, repito, aunque sea un poco redundante, sí necesitamos hablar con los involucrados, sí necesitamos hablar con los que nos están, las personas que nos están contratando para que nosotros les ofrezcamos realmente lo que ellos imaginaron, ¿no? O sea, que su idea se plasme en una realidad y que nosotros les podamos entregar elementos que sean muy cercanos a lo que ellos imaginaron, ¿no? Porque si no, vamos a tener diferencias y esas diferencias pues van a tener que restarle tiempo a la generación del proyecto o a la ejecución del mismo. En el número dos vamos a hacer la identificación de los involucrados, ¿no? Donde vamos a determinar qué tanto es su interés, qué tanto es su participación y qué tanto tendremos que reportarnos con ellos, ¿no? Y aquí hay que identificar a todas las partes interesadas y sus roles en el proyecto, porque de repente hay gente que es muy controladora o que quiere que las cosas se hagan a su manera y eso en proyectos externos no funciona así, no se dan así las cosas y entonces hay que ser cuidadosos para no tener roces, para no tener conflictos y sobre todo para no tener atrasos que nadie lo espera, nadie lo quiere y nadie lo desea. En el número tres tenemos que hacer la planificación de las tareas y actividades, donde nosotros vamos a desglosar el proyecto en tareas específicas y actividades necesarias
para alcanzar los objetivos, ¿no? Esto es bien, bien importante, hacer nuestro desglose de proyectos en tareas específicas para que cuando demos arranque al proyecto, todo mundo sepa lo que tiene que hacer, todo mundo sepa cuándo lo tiene que hacer y todo mundo sepa cómo lo tiene que entregar, ¿no? Y no andemos perdiendo tiempo porque, ojo, cuando elaboramos un proyecto puede ser que pertenezcamos a una empresa, pero el proyecto solamente es por un periodo de tiempo corto, ¿no? Si nosotros somos una empresa que se dedica a hacer proyectos, pues todavía está aún peor porque el tiempo que tenemos asignado siempre será cortito, ¿no? Nunca será como un proyecto de 3, 4, 5, 6 años, ¿no? No, aquí estamos hablando de meses en los que, repito, el dinero es tiempo y se requiere mucha rapidez y mucha eficiencia al momento de ejecutar la actividad. En el número 4, la determinación de recursos. Y ahí vamos a identificar los recursos necesarios, incluyendo las personas, incluyendo los materiales, incluyendo las herramientas, incluyendo los equipos, incluyendo la tecnología, ¿no? Aquí ya dependerá de nosotros y, bueno, qué se puede hacer, qué se puede comprar, qué se puede adquirir y qué ya tenemos para no gastar en más cosas. En el número 5 vamos a hacer el establecimiento de los cronogramas, donde vamos a definir un cronograma realista con una fecha clave y plazos para cada tarea y actividad. Que eso es uno de los grandes errores de cualquier proyecto. Siempre querer terminar antes, ¿no? Para que te den la licitación o siempre cobrar menos para que te consideren, ¿no? Y aquí, pues lo único que hacemos es que nuestro trabajo bien podría ser muy bueno o bien podría tener alguna falla. Esto por cuestiones de tiempo, ¿no? Y es natural. Así que en ese sentido traten de, en lo posible, tener cronogramas realistas y con fechas claves, porque si no, entonces nos vamos a meter en un lío. Luego estaremos hablando del número 6, el diseño de la estructura y flujo de trabajo, donde debemos planificar cómo se llevará a cabo la tarea cómo se llevarán a cabo cada una de las tareas y cada una de las actividades y cómo se coordinan entre sí para darnos un resultado realmente muy, muy poderoso. En el número 7 pues, estaríamos hablando de la gestión de riesgos, donde vamos a identificar y analizar los riesgos potenciales y desarrollar estrategias para mitigarlos de una o de otra manera. Luego nosotros tendríamos la comunicación, base de todo proceso humano, y esto pues no está exento la generación de un proyecto, ¿no? Aquí tendríamos que definir las formas en que la información se compartirá con los involucrados y cómo se resolverán las problemáticas que vayan surgiendo producido por una buena, una mala o una irregular comunicación y de ahí, bueno, pues nosotros tendríamos que analizar y pensar qué se puede hacer para mejorar dicha estrategia, porque la comunicación es una estrategia básicamente. Dejamos los criterios y dejamos los 8 puntos anteriores y nos centramos en la evaluación de criterios aplicados al proyecto. Y cuando hablamos de la evaluación de criterios aplicados al proyecto, pues vamos a hablar de la evaluación de criterios de un proyecto que consiste en analizar si los criterios de evaluación establecidos previamente han sido cumplidos y cómo han contribuido a la consecución de objetivos del proyecto. Y entonces dentro de esos criterios nosotros vamos a encontrar a los siguientes elementos. Número 1, la pertinencia, ¿no? Donde la pertinencia es el proyecto, donde el proyecto es relevante y adecuado para los objetivos propuestos y las necesidades y los beneficios, ¿no? Aquí forzosamente nosotros vamos a ver qué tan pertinente es para las dos partes. Y si las dos ganamos, entonces estamos del otro lado. También buscaremos una eficiencia elevada, donde el proyecto utilizará recursos disponibles de manera optimizada y con la mejor relación costo-beneficio, por supuesto, ¿no?
También vamos a buscar un impacto positivo, ya sea en los beneficiarios o en la comunidad o en la región o en la sociedad, donde tengamos la posibilidad de decir el proyecto produce cambios positivos y significativos, ¿no? Y entonces estamos cumpliendo pues, prácticamente en todas las áreas que un proyecto debería de ¿qué? Debería de cumplir. Luego tenemos la parte de la sostenibilidad, donde vamos a utilizar que los proyectos pueden mantenerse y generar beneficios a largo plazo. Sí, no vamos a crear un negocio que nos dure un año, ¿no? O sea, mínimamente tenemos que darle un ciclo de vida completito, que serían 5 años, ¿no? Que es lo mínimo que podríamos darle a un negocio, aunque sea pequeñito, ¿no? Y estar consciente de que le tenemos que aportar, ¿no? Que eso a veces pues, nos cuesta mucho trabajo. Y también tendríamos otros criterios a considerar, donde estos criterios más relevantes estaríamos hablando de la participación, donde los beneficiarios del proyecto están involucrados en la planificación, ejecución y evaluación del mismo, por supuesto, ¿no? De hecho, ya previamente al inicio del proyecto discutieron, hablaron de lo que querían, de cómo lo querían, cuándo lo querían y para qué lo querían. Y el agente de proyecto lo interpretó, lo platicó, les vendió una idea y ellos dieron por afirmativo, ¿no? Firmaron un contrato, pagaron la primera parte o la mitad de la parte del proyecto y esperan a que se termine la otra mitad para restar de pagar. Entonces, sí hay una participación activa, por supuesto. Y también tendríamos la parte de la inclusión social, donde el proyecto considera las necesidades de grupos vulnerables y promueve la igualdad de género. Particularmente yo lo enfoco más a la parte de nosotros como empresa que hace proyectos, como empresa que está desarrollando un proyecto o como un despacho de proyectos, nosotros no debemos de fijarnos en géneros para asignar tareas, ¿no? Nosotros vemos talento, nosotros vemos profesionalismo, nosotros vemos dedicación, nosotros vemos un grado académico que es el que promueve que la persona esté en ese lugar, ¿no? Y no otro tipo de circunstancias, ¿no? Y en cuanto a la vulnerabilidad, pues habrá algunos proyectos que sí, que le den un sentido mucho más general y mucho más extendido en beneficios a los usuarios, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues nosotros somos una empresa socialmente también un responsable. Luego vamos a tener el impacto socioeconómico, donde el proyecto contribuye a la mejora de la calidad de vida de las personas y a la economía local, por supuesto, ¿no? En el caso de que sea un proyecto comercial, ¿no? Cuando no lo es, pues solamente a lo mejor se ven la calidad de vida de las personas, ¿no? En un proyecto de ingeniería de la construcción o civil, espero no equivocarme, pues sí, ¿no? La construcción de casas, la construcción de centros comerciales, de escuelas, de hospitales, pues evidentemente le cambia la vida a las personas. Luego tenemos la identificación y corrección de errores, donde la identificación y corrección de errores son pasos cruciales en cualquier proyecto, especialmente en áreas como el desarrollo de software o la gestión de proyectos, donde implica detectar, documentar, analizar y solucionar problemas que aseguran que el proyecto se cumpla pues de manera cabal, ¿no? Y en todo lo acordado. Por lo tanto, un procedimiento de identificación y corrección de errores generalmente incluye, pues, obviamente, la identificación, donde vamos a detectar errores o problemas durante el desarrollo de ejecución del proyecto, donde esto puede implicar realizar pruebas, revisar documentos, analizar datos, recibir retroalimentación de los usuarios o cualquier otro elemento que nosotros consideremos que es importante para identificar cómo trabaja. También, obviamente, pues si tenemos una identificación, tenemos la documentación y en la documentación vamos a hacer el registro de los errores, incluyendo informaciones detalladas sobre su naturaleza del error, la ubicación del error, la gravedad del error
y las causas potenciales que pueden desencadenar dicho error. También incluye el proceso de análisis, donde dicho proceso de análisis es estudiar las causas de raíz del error para determinar la mejor manera de solucionarlo y a partir de ahí, bueno, pues tener la posibilidad de, pues hacerlo muy bien y de que no se cometan errores. También tendríamos el proceso de identificación de correcciones, donde vamos a implementar las soluciones necesarias para resolver errores y donde vamos a hacer la validación, que no es otra cosa más que verificar la solución y si ha funcionado correctamente y que el error ya no manifiesta la misma recurrencia. Obviamente también tenemos que realizar un registro donde vamos a documentar la solución y la validación para referencias futuras y evitar que los errores se repitan. En la gestión de proyectos, la corrección de errores es parte integral del control de la calidad y es parte de todo proceso dentro de la empresa. Y esto implica que nosotros deberemos considerar primero que nada, priorizar errores, ¿no? Y en la priorización de errores, nosotros vamos a evaluar la gravedad e impacto de los errores para abordar primero los más críticos. Después vamos a gestionar el ciclo de vida de los errores y después de su detección hasta su resolución, vamos a asegurarnos de darle el seguimiento adecuado. Y a partir de ahí, bueno, vamos a aprender de los errores y el aprendizaje de los errores nos va a permitir utilizar la información sobre dicha situación para mejorar el proceso y prevenir problemas muy parecidos en el futuro. También deberíamos tener consejos para la corrección de errores en el proyecto, donde vamos a tener que hacer una planificación, ¿no? Normal, ¿no? Es parte de todo proyecto y vamos a tener que tener una comunicación efectiva, pues de niveles muy, muy altos, donde vamos a mantener una comunicación clara entre los miembros del equipo y los interesados. También es posible que nosotros tengamos un consejo para la corrección de errores en el proyecto y que tengamos que lanzar pruebas exhaustivas para realizar y analizar los datos que nos mandan y ver si estos datos tienen errores en las entregas, ¿no? Y también, pues, el feedback, ¿no? Que recopila comentarios de los usuarios para identificar errores no detectados. También deberíamos tener herramientas de seguimiento y, pues, que de alguna otra manera eleven nuestra eficiencia colectiva. También tenemos que hacer la actualización del proyecto y en la actualización del proyecto nosotros decimos que un proyecto son comunicaciones que se mantienen informadas a las partes interesadas sobre el progreso y estado del proyecto. Puede incluir información sobre diferentes variables donde nosotros tenemos que resolver desafíos y superarlos y hacer diferentes cambios en el recorrido del plan. Por lo tanto, el objetivo principal es garantizar la transformación y la participación de todos los involucrados, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos que hacer detalles de la actuación, detalles de la actualización del proyecto, donde la actualización puede ser periódica, por ejemplo, semanal, mensual o en tiempo real, dependiendo de la naturaleza del proyecto y de las necesidades de información, ¿no? Debe tener cierto nivel de contenido, donde puede incluir información sobre el progreso, problemas, cambios de planes, fechas, claves, riesgos y cualquier otro detalle relevante. Y también podemos hablar de los medios de comunicación, donde la actualización puede transmitirse a través de correos electrónicos, plataformas de gestión, gestión de proyectos, reuniones o publicaciones en la web. También estaremos a cargo de los beneficios, ¿no? Donde las actualizaciones pueden ayudar a mantener la motivación del equipo, facilitar la toma de decisiones y ayudar y a identificar, a resolver los problemas proactivos. Y ya casi para finalizar, nosotros deberíamos de enviar un informe final del proyecto, donde ese informe final debería de contener,
pues elementos claves como la introducción, donde nosotros vamos a hacer la descripción del proyecto, incluyendo sus objetivos, su alcance y sus objetivos. Después el resumen ejecutivo, que tendremos una breve descripción de los aspectos más importantes del proyecto. Y luego la metodología, donde vamos a detallar sobre cómo se llevó a cabo el proyecto, incluyendo las herramientas más utilizadas. Los resultados se presentarán a través o se presentarán como logros del producto y hallazgos del proyecto. También vamos a hacer una conclusión, ¿no? Y esta conclusión tiene que ver con los análisis de resultados identificados, de lecciones aprendidas y de recomendaciones para el futuro, ¿no? Y vamos a hacer recomendaciones que sugieren acciones futuras basadas en los resultados y lecciones aprendidas. También vamos a trabajar lo que son los apéndices, ¿no? Y estos apéndices van a tener la posibilidad de documentar de manera adicional qué apoyos, qué apoya el informe y cómo el informe técnico se da por sentado. Y en general lo que nosotros estamos viendo es el recorrido general que hace un proyecto que nace prácticamente de la nada, donde puede ser que nosotros lo desarrollemos, puede ser que lo trabajemos para otra persona, o puede ser que la misma empresa nos solicite a un cierto equipo de personas que participemos en el proyecto. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, pues básicamente es el recorrido general de las actividades y cómo estas actividades se tienen que pensar pues, excesivamente bien, excesivamente despacio, para determinar que el fin del proyecto sea realmente muy, muy bueno. Y considerando que, bueno, pues la gente que nos solicita un proyecto le invierte una buena cantidad de dinero, considerando que nosotros podríamos invertirle grandes cantidades de dinero, pues ahí siempre hay que ser muy, muy cuidadosos de los resultados que nosotros podríamos plantear y que por lo tanto nosotros debemos de considerar a la hora de ejecutar un proyecto, ¿no? Y entonces aquí vemos desde la conformación, vemos el desarrollo y vemos la finalización del proyecto, que de alguna otra manera, bueno, pues nos va a ayudar muchísimo a que nosotros seamos mucho más eficientes. Y bueno, de alguna otra manera, estos serían los puntos que nosotros estaremos tocando. Es una lástima que no hayamos tenido ningún alumno porque pues así no tenemos el feedback necesario para algunas cuestiones que deberían de ser interesantes y necesarias. Y de alguna otra manera, bueno, pues no se aprovecha tanto la clase en vivo, ¿no? Así que bueno, pues no nos resta más que agradecerles muchísimo su atención, no nos queda más que solicitarles que en la medida de lo posible asistan a sus clases y sin más por el momento, bueno, pues agradecemos muchísimo su atención, agradecemos muchísimo su tiempo cuando vean el video y pues no nos resta más que despedirnos. Que tengan una excelente tarde de domingo y que, bueno, pues de alguna otra manera, si tienen a su papá con vida, le manden un abrazo, una felicitación, si están en posibilidad, le manden un regalo, le den un regalo, ¿no? Y que no sea una taza ni unos calcetines, por favor, sea algo más sustancioso. Así que, bueno, pues sin más por el momento, nos despedimos, les agradecemos su tiempo y no nos resta más que
despedimos. Por su atención, mil gracias y nos vemos la próxima semana.